Protagonistas. Contacto telefónico. Estamos nosotros el doctor Sergio Aguayo Quesada, periodista, investigador, a quien agradecemos enormemente su consideración al tomarnos la llamada y poder conversar sobre, esto que ha venido sucediendo, los ataques de Andrés Manuel López Obrador a los periodistas, la ética periodística puesta en entredicho, pero también la nueva demanda de Humberto Moreira en su contra. Nos da muchísimo gusto recibirlo y tenerlo aquí en los micrófonos de Contextos, en La Laguna. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pama, les saludamos con gusto. Marcela, buenos días, Arturo. Gusto saludarlos una vez más. Gracias. Buenos días. Vaya momento el que vivimos, doctor. Vaya momento en el que hay muchas observaciones y hay un ataque directo contra la prensa, que no es nada nuevo, que sistemáticamente en cada uno de los sexenios han ocurrido casos, pero ahora es como estar dividiendo entre buenos y malos a la sociedad mexicana, y los buenos son los que están acordes al régimen, y los malos son los que cuestionan y los que preguntan. ¿Cuál es su impresión de lo que estamos viviendo y cuál es el impacto hacia la democracia tan endeble que todavía estamos tratando de construir? Marcela, es una pregunta bien complicada. Intentaré responderla diciendo primero que llevamos un siglo convertidos los medios de comunicación, los periodistas independientes, y subrayo independientes, en el principal muro de contención del autoritarismo. Es bien revelador que esta semana, si mal no recuerdo, se celebra el 100 aniversario del siglo de Torreón. Uh-huh. Y lo menciono porque es un recordatorio de lo difícil que ha sido en México mantener la libertad de expresión por un hecho, o defender la libertad de expresión por un hecho. Los gobernantes autoritarios, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, para empezar, una larga lista de presidentes, han hecho lo posible por someter a la prensa independiente, y han utilizado dos instrumentos: o la corrupción, y hay una historia de prensa vendida, asumámoslo, o el ejercicio de la independencia con una gran cantidad de matices, que ha sido una realidad, y podría ir contando episodios de esta larga lucha. No lo hago por razones de tiempo, pero me ubico en este momento, en la ofensiva del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, que, aclaro, inició el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero de 2019. Ese fue el primer día en el que lanzó una crítica a la prensa fifí y conservadora, que ahora no somos fifís ni conservadores, ahora somos reaccionarios y mercenarios. Ha ido subiendo la intensidad de la crítica, porque en los últimos 3 años se ha librado la prensa independiente, o dispuesta a asumir la independencia, se ha convertido, como en los años 20, de hace un siglo, en la principal barrera de contención de los autoritarismos de los gobernantes y los ataques de los criminales, porque desde 1984, cuando asesinaron a Manuel Buendía, esbirros de la Dirección Federal de Seguridad para proteger a narcotraficantes, tenemos que enfrentar ese doble reto, el de los gobernantes por un lado, los criminales por el otro. Pero en la historia de estos 3 años, que hay que verla en sí misma, yo creo, Marcela, que no nos ha ido tan mal. Es decir, no ha sido fácil, hemos padecido. En mi caso, ahora enfrento la segunda demanda de Humberto Moreira, que debería analizarse de manera autónoma, porque tiene su historia muy ligada a La Laguna. Uh-huh. Por cierto, porque me demanda por haber publicado un libro
llamado Reconquistando la Laguna, que es la historia de cómo Estado y laguneros reconquistaron la laguna. Pero, insisto, no ha sido tan mal, la prensa se mantiene dispuesta a ejercer la independencia, y es una pena solamente decir que la debilidad de los partidos opositores nos deja en el incómodo papel de ser el principal muro de contención. Creo que ya me extendí demasiado, ¿no? No, estamos encantados de poder escucharle. Pues bueno, ahí lo dejaría por el momento. Muy bien. Es una batalla, vamos, para agregar. Ya. Creo que la Casa de Houston, la Casa Gris de Houston, es un episodio más. No, pero muy importante, porque tengo la impresión que cuando tengamos respuesta a las dos preguntas clave de la Casa Gris, entonces ahí se definirá la manera como quedará definido este sexenio. Esas dos preguntas son muy elementales. Hubo un conflicto de interés entre el hijo con la manera como el hijo del presidente ocupó la Casa de Houston, y las decisiones, las concesiones del gobierno a la empresa petrolera. Y segundo, el grupo Vidanta de Daniel Chávez, que ha recibido beneficios indebidos del gobierno actual. Esas son los dos ejes donde se va a definir, creo yo, la manera como se califique a este gobierno. Pero la batalla continuará. Nos quedan 3 años de enfrentamientos y asumámoslo desde ahora. Doctor Aguayo, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar con usted. En su publicación, luego de que se diera a conocer pues esta nueva demanda del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pues usted señala que está convencido que hay un pacto de impunidad entre el PRI y Morena, lo que se conocía desde la campaña con el famoso primor, ¿no? Y que ningún priista de renombre sería perseguido por la justicia en este sexenio. En ese sentido, bueno, ¿qué papel puede jugar el PRI para Morena en algunos de los objetivos que a corto plazo persigue? Uno de ellos, pues la reforma eléctrica, que se ha dicho que Morena y sus aliados pues necesitan votos priistas, y que ahí pueda haber una moneda de cambio incluso para el proceso político de este 2022, donde se negocian algunas gubernaturas, algunos puestos y demás. ¿Cómo ve esa situación? Mire, voy a dar algunos elementos, un elemento que no he comentado hasta ahora, va a ser la primera vez que lo hago. En el texto que escribí la semana pasada para informar sobre la segunda demanda, manejé como hipótesis, y lo aclaro, lo subrayo como hipótesis, la posibilidad de un pacto de impunidad entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador Humberto Moreira. Habría, en este caso específico, le puedo informar que me hicieron saber de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda hace un par de años, que iniciarían una investigación sobre Humberto Moreira, que supongo se beneficiaría de los estudios que hizo la organización que encabeza Rosendo Villarreal en Torreón. Y jamás hubo resultados, jamás me informaron, jamás me dijeron. Es un ingrediente, tal vez mínimo, pero que ilustra que ni el gobierno de Coahuila, ni el gobierno federal de Enrique Peña Nieto o de Andrés Manuel López Obrador hicieron una investigación sobre la evidencia que ha ido surgiendo con los años de el sexenio, el comportamiento, las cuentas que rindió Humberto Moreira sobre su sexenio en Coahuila. Ahora bien, un indicio, tal vez sería un indicio de que sí existe un pacto de impunidad entre el PRI y Morena que se puede expresar de muchas maneras. Leí hace unos minutos en una columna del Universal que tal vez al PRI le vayan a conceder las gobernaturas de Durango y Nayarit a cambio de su apoyo para la reforma eléctrica.
Son rumores, pero no podemos desecharlos porque desafortunadamente los partidos políticos se han debilitado tanto, han perdido tanto su identidad que pues de lo único que tenemos claridad es que son muy buenos para negociar acuerdos en lo oscurito. Sergio, te saluda Arturo González, con mucho gusto. Mencionabas hace un momento, Sergio, que la prensa se ha convertido como en esa muralla frente al autoritarismo, ¿no? Esa defensa, ¿no? de la sociedad civil y de la democracia. Pero me llama mucho la atención y no puedo dejar de ver con preocupación, y quiero ver cuál es tu lectura, los embates que se dan en México y en el mundo, porque no nada más estamos hablando de México. En el caso de México, violencia contra periodistas que se traducen en asesinatos, como los que hemos vivido este 2022, que ha sido particularmente violento con la prensa, demandas de políticos a periodistas, como es tu caso, Sergio, ataques y descalificaciones desde el púlpito presidencial, una condición de precariedad del ejercicio del periodismo generalizado. Vamos, parece que frente a una oposición que se desdibuja, se deshace, esa muralla comienza a grietarse, ¿no? Es el caso de la prensa, ¿no? No sé qué lectura tienes tú respecto a esto, ¿no? Bueno, en fin, estos son percepciones, por supuesto. Tiene razón, hay una ofensiva generalizada en el mundo contra la prensa independiente y crítica. Varía en cada entidad. Y digamos, acá menciono de pasada el ejemplo del New York Times, que desde la llegada de Donald Trump, como la aparición de Donald Trump como candidato en junio de 2015, encontró la fórmula de fortalecerse y convertirse con base en información de calidad en uno de los murallas principales a el fenómeno de Donald Trump. El número de suscriptores digitales le permitió una independencia y una autonomía que lo han convertido en un referente de la prensa independiente y crítica en Estados Unidos. Y ha sido sujeto de ataques. El último, la de la ex candidata a la presidencia, Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska, que lo demandó y el juez desechó la demanda. Lo menciono porque mi percepción sobre el papel de la prensa es que sí, es injusto que nos hayamos convertido en los principales voceros o los principales críticos de la presidencia frente a lo enclenque y timorato de los partidos opositores. Pero yo no veo que hayamos flaqueado, yo no veo grietas. Sí veo un incremento en los ataques, pero al mismo tiempo percibo en la prensa de la capital y en la prensa de los estados, no en todos, por supuesto, vamos, es legítimo que algunos colegas pues decidan bajar el tono de voz por un tiempo, pero yo no veo timidez, veo determinación y claridad en el papel que nos está tocando jugar. Mira, Arturo, nosotros no lo buscamos. La historia nos aventó a tener este papel. Yo no fui a demandar al gobernador Humberto Moreira. Él me buscó y me demandó por una primera ocasión y se obsesionó tanto conmigo y con Reforma, creo, hipótesis de trabajo, que en esta segunda demanda solo me acusa a mí ante tribunales, sin demandar al coautor del libro, Jacobo Dayan, ni a la editorial. Es decir, es evidente que el gobernador Humberto Moreira tiene una fijación personal conmigo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Es voluntaria o está, hipótesis de trabajo, queriendo hacer quedar bien con un presidente que me critica sin evidencia? Sí, o sea, es parte de una estrategia, ¿no? Pudiera ser como hipótesis, ¿no? Pudiera ser una hipótesis de que hay una especie de acuerdo tácito de que una vez que observa Moreira que el presidente me critica, procede a demandarme. Porque hay una secuencia inevitable y no demanda a todos los que participan
participamos en una investigación colectiva. Por ejemplo, pudo haber demandado a su hermano Rubén Moreira, que fue el que me entregó los expedientes para hacer esa investigación. No solo esa, sino la del Yugo Z y la de Allende. Ese es el hecho, vamos. Yo no... fue la Fiscalía del Estado de Coahuila la que entregó a la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los expedientes que luego nos confiaron para poder escribir la historia de la presencia del crimen organizado en Coahuila y de cómo en La Laguna supieron reconquistar su ciudad. Es decir, bien podría haber demandado a su hermano por cómplice en la elaboración de este libro, ¿no te parece, Arturo? Sí, claro, creo que es lógico pensar que si se incomoda una publicación, pues se vaya contra los autores, no solo con uno, ¿no? O sea, claro, porque no está explícito tampoco qué escribió cada quien, ¿no? O sea, es un producto, es un trabajo colectivo, ¿no? Al final, ¿no? Y buena parte de las evidencias que presenta son citas que yo recogí, no textuales. Yo personalmente, fue un equipo, ¿no? Porque participó también Javier Garza de Torreón, fue fundamental en el trabajo que hicimos. Eso no lo menciona. Entonces todos son indicios de algo. A mí no me huele bien, vamos, independientemente de que yo sea el afectado, de que sea demandado por segunda vez y vuelva a padecer la pesadilla de los tribunales de la capital de este país, que han mostrado una gran parcialidad en mi contra, que serían el tercer pilar de la conjura posible en contra mía. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Tengo elementos para suponerlo, no para demostrarlo totalmente, pero al menos lógicamente sí creo que existe una conjura en mi contra, en la cual participan consciente o inconscientemente el presidente Humberto Moreira y los jueces o algunos jueces de la capital. Doctor, es que en todo esto las coincidencias no necesariamente son eso, sino te llevan a pensar muchísimo más, ¿no? Porque el timing luego de las decisiones apuntan hacia la elaboración de este tipo de hipótesis. Ahora, me gustaría saber también cuál es su opinión en relación al ataque no nada más a los periodistas, sino a organismos como, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido acremente señalados, pero además, ayer leía la columna de la señora Don Bierer, precisamente en El Siglo de Torreón, y bueno, era un ataque frontal contra María Amparo Casars, inclusive con detalles y situaciones de la vida personal. ¿Hasta dónde llega esto y hasta dónde está permitido y cuál es la defensa? Ay, que Marcela, en fin, son preguntas pertinentes. Mira, hechos. El 14 de enero del 2019, es decir, 40 días, 44 días después de tomar posesión, 45, el presidente emitió la circular número 1, en la cual prohibía el financiamiento federal a un buen número de instituciones, incluidas las organismos como Mexicanos contra la Corrupción. Esa fue la primera ofensiva. Luego se lanzó contra los académicos, las universidades, que se han defendido de las que pueden con la autonomía, y el mismo día, 14 de febrero de 2019, contra la prensa. Esos han sido los tres, yo te diría, de los tres gremios más atacados por el presidente en estos 3 años, cada uno por motivos diferentes, ¿no? Y cada uno, la batalla ha sido muy diferenciada Ahora, ¿qué hacer frente a estos ataques? Bueno, lo que, al menos yo hablo desde mi punto de vista, cómo lo he vivido y cómo lo he procesado y lo que estoy pensando, yo voy a responder con la misma independencia que tengo desde hace 50 años, porque podrá acusarme el presidente de deshonestidad y de beneficiarme, pero lo hace sin dar evidencias. Sin embargo, yo puedo demostrar que durante 50 años
he sido independiente de los gobernantes y he criticado a priistas, panistas, periodistas a lo largo de todos estos años y he gozado de la hospitalidad de medios como El Siglo de Torreón o como ustedes, que tengo años periódicamente conversando. Así que bueno, ya el auditorio decidirá que a quién le hace caso. La evidencia para mí, yo doy la evidencia y puedo proporcionar en qué momento critiqué a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, que por cierto ni me saludó Enrique Peña Nieto en una ocasión cuando me lo encontré en una rueda de prensa, me vio y me volteó la cara con irritación y enojo, igual que Calderón. Y tengo evidencia que denuncié a Calderón ante el ombudsman de la Universidad de Harvard, a la cual pertenezco, con Javier Sicilia, indignados porque le habían dado una beca a alguien que no había defendido los derechos humanos. Esa es la evidencia. Ahí está, la historia ahí está y las hemerotecas ahí están y constatarlo es muy fácil. Doctor, pues la verdad es que para nosotros es motivo de mucha alegría tenerlo acá, escuchar su voz y sus puntos de vista. Gracias, Marcela, Arturo y Mario, ¿verdad? Manuel, perdón. Muy bien. No se preocupe. Muchísimas gracias. Atenderemos esta segunda denuncia de Humberto Moreira en su contra. Por supuesto, le daremos el seguimiento periodístico adecuado. Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada.